Muy bien, ¿y qué tal si ahora dices entonces conmigo o escribes acá también? Porque no solamente de decirlo en voz alta, también escríbelo acá en los comentarios, anótalo en tu cuaderno. Di conmigo: este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Soy grandemente bendecido, altamente favorecido y profundamente amado. Sé que a veces el ser humano, cuando repite o tiene algo que se vuelve común, lo deja de valorar. Pero quiero que lo saborees, quiero que lo aproveches y lo disfrutes. Estamos en esta serie de Sé dueño de la promesa. Te he estado hablando acerca de la fe, te he estado hablando acerca de recibir lo que el Señor tiene para ti. Y hoy estamos en el cuarto tema de esta serie, titulado Deseo de eternidad. ¿Cómo lo he titulado? Deseo de eternidad. Y de eso vamos a hablar, vamos a dejar que el Señor nos instruya en los próximos minutos. Vamos a dejar que Él nos hable al corazón. Así que yo te invito a que tengas un cuaderno, que puedas anotar, que pongas mucha atención. Más adelante estas conferencias van a estar también disponibles para que tú las puedas adquirir. Pero va a ser más adelante, así que ahora toma nota. ¿Sí? Ahora, ¿alguna vez te ha aparecido quizá en tu teléfono el informe semanal del tiempo que has estado frente a la pantalla y te ha sorprendido? No sé si alguna vez lo has buscado, pero es bueno, si no te aparece, a veces puedes ir y verlo y te aparece todo el tiempo que has invertido en frente de la pantalla de tu celular. Y este es un tiempo que yo quiero mencionar. Te puede aparecer de esta forma: tiempo total de pantalla, o sea que has estado frente a la pantalla, 29 horas con 8 minutos. Media diaria, o sea, un promedio diario de 4 horas con 9 minutos. Y te aparece lo siguiente: Instagram, 33%, YouTube, 22%, Twitter, 17%, TikTok, 13%, Snapchat, 9%, Facebook, 3%, aplicación de la Biblia, 3%. Puede ser al revés, puede ser de otra forma, pero tú podrías ver. Y esto sin contar todo el tiempo en que te mantienes quizá enfrente del televisor o en los diferentes streamings que hay como Netflix y otros más, ¿no? O sea, esto sin contar eso, solamente tu celular. Y no estoy poniendo aquí todos, estoy mencionando algunos datos. Entonces, si tú te das cuenta, esta es una locura del patrón que tiene nuestra generación del consumo online que hay en este tiempo. Es impresionante. A veces converso con mi familia y les digo, no sé cómo nosotros cuando éramos más jóvenes no necesitábamos el internet en la manera en que se necesita ahora, ¿no? ¿Te acuerdas cuando algunas personas tenían su celular? Era específicamente para llamar, no era para escribir mensajes, mucho menos para ver internet, mucho menos como para ahí hacer todo, ¿sí? Porque en mi caso personal el teléfono se vuelve una herramienta exclusiva de trabajo. Entonces, lo que quiero que veas es la dependencia que hay en este tiempo, o la inversión o el gasto de tiempo que tiene nuestra generación actual, y no hablando todavía de los más pequeños, ¿no? Porque los papás lamentablemente están educando desde los muy chiquitos a darles su celular para entretenerlos. Solo piensa cómo va a terminar ese niño. ¿Cuál es el futuro de ese niño en relación al uso de estos dispositivos? Es interesante que el mismo fundador de una de las empresas más grandes y más fuertes acerca de celulares, sí, y los más famosos y los más caros creo hasta ahora, jamás le dio a sus hijos.
¿Por qué es importante a sus hijos pequeños? A eso estoy hablando. ¿Por qué es importante que tú puedas tomar en cuenta esto? Porque estamos aprendiendo a que ahí encontramos todo cuando realmente no, ¿sí? Entonces esta generación vive y respira Internet, vive contenta, ¿verdad? Con esto. Lo creamos o no, estamos viviendo a un ritmo de consumo exagerado que ninguna otra generación lo ha vivido. E incluso se ha convertido en nosotros lo que se le llama memoria muscular. ¿Has escuchado acerca de eso? Sí. Se ha convertido en nosotros una memoria muscular que cuando no tenemos otra cosa que hacer, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos nuestro celular y comenzamos a pasarlo. Hay palabras específicas en inglés y en español para eso, ¿no? Pero lo pasamos. Pasamos y pasamos y pasamos, ¿verdad? Y de alguna forma lo hacemos porque tenemos la excusa de no tengo nada que hacer, o me voy a relajar, o estoy aburrido y entonces voy a hacer esto. Y eso lo pasamos muchas veces al día. Yo a veces cuando voy en el transporte público me gusta ver cuántas personas van usando celular, y no alcanzo a ver qué van viendo y no me gusta tampoco hacerlo, ¿no? Pero algunas personas pues son bastante imprudentes y les gusta cargar su celular sin audífonos y con volumen, ¿no? O sea, digo que son imprudentes porque si están en un ambiente público, nadie más quiere escuchar lo que ellos están oyendo, ¿verdad? Solo ellos. Pero gente con malas palabras, cosas bastante desagradables, algunas otras con música, otras con novelas, o con cosas que le tienen tampoco le tienen silencio a su Facebook, ¿verdad? O a su TikTok o a lo que vayan viendo, y entonces todo lo que pasa ¡tá! Y se escucha. Pero si tú te das cuenta, la mayoría de personas lo están haciendo. Lamentablemente esto se anunció hace muchos años y nadie le tomó en serio esto. Pero tú ves, por ejemplo, familias en un restaurante comiendo que ya no hablan, sino que ven su celular, incluso se escriben, pásame la sal. ¿Verdad? O sea, es impresionante la dependencia que se ha vuelto, y nos desplazamos por las redes sociales, transmitimos videos, respondemos cuestionarios, bueno, compramos en línea, jugamos en línea, tenemos videojuegos en los celulares, en los móviles. O sea, es impresionante. Todo con un intento de satisfacer el hambre profunda que a menudo se siente y que no se satisface con esto. Se siente un hambre tan grande que las personas están tratando de llenarse con esto. Yo sé que tal vez tú digas, no, solo es para relajarme. Quizá algunas veces puede ser, es el tema, pero no es la mayoría de veces. Es una inquietud crónica, ¿sí? Y el hambre que sentimos nos está apuntando a algo más profundo. Es un hambre interna que el desplazamiento interminable de la pantalla, la transmisión, el haz compra, los juegos no pueden satisfacer. Porque dice que aquel que nos creó nos hizo con una necesidad eterna adentro, ¿sí? Es importante que sepamos eso. El hambre y el deseo en tu interior solamente pueden ser satisfechos por el que es eterno, Dios. Miremos lo que dice la Escritura, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Voy un poquito más rápido porque si no, no vamos a avanzar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Escucha lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces nos dice que Dios nos puso algo. Él que es nuestro creador plantó eternidad en el corazón del ser humano, ¿sí? Entonces escribe acá. Vamos escribiendo en este momento. Escríbelo, ¿sí? Vamos.
Eso estoy tratando de que pongas acá atención, ¿sí? Ponga adentro, yo tengo un espíritu eterno. Escríbelo, yo tengo un espíritu eterno. Lo que significa es que no solamente eres cuerpo, no solamente eres mente, pensamientos y emociones, hay más en ti. Dios ha puesto eternidad en ti. ¿Qué es lo que Dios ha puesto? Eternidad en ti, y eso es el espíritu. Dios puso un espíritu en nosotros y ese espíritu es eterno, ¿sí? Y nuestro espíritu es una parte importante en nosotros y sin embargo no le damos importancia. Le damos más importancia a los sentidos para que puedan ser entretenidos y fácilmente pasamos la vida ignorando a nuestro espíritu. Y de esa forma terminamos llenos de contenido y con un espíritu hambriento. Por eso estoy grabando, esto nada más lo voy a hacer a colisión. Estoy haciendo un material que se llama La Dieta Humana. Y explico, mucha gente está llena de muchas cosas, pero como no come lo que realmente el cuerpo humano necesita, siempre está con hambre. Se llena de cantidad de cosas que realmente no lo satisfacen. Por eso come y nunca está satisfecho. Lo mismo pasa con el espíritu, ¿sí? Tú estás comiendo un montón de cosas que no satisfacen el espíritu y por eso el espíritu siempre está hambriento, ¿sí? Entonces, no solo cuando tú vienes al Señor y te llenas de Él, no solamente vas a dejar que todo tu ser esté satisfecho, sino tu espíritu va a estar contento. Entonces, ¿cómo puedo llenarme yo del Señor? Yo quiero presentarte hoy el menú de Dios para que tu espíritu esté satisfecho. Escucha, ¿cuál es? El menú de Dios para que tu espíritu esté satisfecho. Y el menú de Dios van a ser solo dos cosas, pero poderosas, que te van a llenar y van a transformar tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este menú de Dios en ti? Quiero darte la advertencia antes de que puedas participar y ser lleno de esto, de lo que quiero darte ahora. No solo estarás espiritualmente satisfecho, ¿sí?, y alimentado y realizado, también estarás equipado y empoderado para la misma presencia y el poder de Dios para vivir una vida impactante, con propósito, significativa y extraordinaria. Eso es lo que va a pasar contigo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si escribes acá? Voy a comer el menú de Dios. Escríbelo. Voy a comer el menú de Dios, ¿sí? Ahora, tú estás viendo este mensaje acá, pero quizá tú seas de una persona que adquirió este material. Escríbelo en tu cuaderno. Lo que estoy diciendo acá, escríbelo también en tu cuaderno, ¿sí? Muy bien. Entonces, la Biblia nos habla de un hombre que estaba lleno de este menú de Dios. Se llamaba Esteban. En la iglesia primera, Esteban estaba espiritualmente alimentado y lleno. Y entonces podía hacer cosas extraordinarias. Tú lo puedes leer en Hechos, capítulo 6, versículo 5 al 15. Hechos 6, 5 al 15. Voy a leerlo rápidamente, ¿sí? Agradó la propuesta a toda la multitud eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Escucha, lleno de fe y del Espíritu Santo. En otra versión dice lleno de gracia. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Y Esteban, lleno de gracia, wow, escucha eso, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mira, Esteban estaba lleno de fe, del Espíritu Santo, lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Asombrosos milagros, señales indiscutibles entre los que mostraban realmente quién era Dios y se movía con ellos. Los incrédulos comenzaron a cuestionarlo, a debatir con él, y la sabiduría que tenía Esteban era impresionante, que no podían rebatirle nada, hasta que las autoridades o los que tenían poder se inventaron la forma de poder llevarlo a acusaciones, a tribunales. Pero cuando lo vieron, ¿qué vieron en Esteban? Dice que vieron el rostro de un ángel o como de un ángel. La gloria de Dios estaba sobre Esteban. Eso es lo que yo quiero y anhelo que comience a pasar en tu vida. Cuando tú te sacias del menú de Dios, cuando tú dejas que la gloria de Dios te llene, comienzan a suceder cosas impresionantes en ti. Este es el menú entonces de Dios para satisfacer el hambre espiritual, para satisfacer tu espíritu. Quiero empezar. Número 1, la unción de Dios. ¿Qué es eso? Es la presencia del Espíritu Santo, el propio Espíritu de Jesús, la que trae consigo el poder y la capacidad sobrenatural de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando la unción de Dios caía sobre una persona, esa se movía más allá de los límites de sus habilidades naturales, más allá de los límites también de su propia personalidad, para llevar a cabo grandes hazañas por el Señor. Eso es impresionante. Por ejemplo, lo que la unción de Jesús ha hecho en mí, por el poder del Espíritu Santo, de ser una persona tímida a estar hablando acá contigo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, entonces vemos personas que recibieron, el Espíritu Santo estaba sobre ellos, no en ellos, pero sobre ellos. Escucha esto porque ahora lo voy a explicar. Vemos, por ejemplo, a Gedeón, que se transformó de un joven tímido en un juez y un gran líder que llevó a Israel a reunirse y a enfrentar a un ejército numeroso de madianitas. Jueces capítulo 6. Sansón, la unción lo hizo fuerte, que rompió las ataduras con aquellos que lo habían atado como que fuera lino quemado, dice el libro de Jueces. Tomando también la quijada de un asno, mató a 1000 filisteos solamente él. Eso lo puedes leer en Jueces 15. David, por la unción, mató a Goliat y se convirtió en un hombre conocido. Sí, y era conocido porque todo lo que donde él ponía sus manos prosperaba o salía adelante. Leamos la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y veamos ahora el primer libro de Samuel, 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él.
Ahora, ¿vale la pena entonces desear y buscar esta unción? En vez de sentarte y entretenerte y actualizarte con la vida de otras personas. ¿Qué dices tú? ¿Valdrá esto la pena? ¿Valdrá esto la pena para tu trabajo, para tu familia, para tu vida? Ay, sí, pero es aburrido. Bueno, debes de aprovecharlo porque yo no le veo nada de aburrimiento aquí a lo que hacían estos hombres. O sea, esto está más divertido que simplemente estar jugando ahí matando muñecos en tu pantalla. Esto está mucho más divertido que solamente buscando los dulcitos y unirlos para que todos queden igual y te den un superpoder en la pantalla. Eso es lo que yo quiero transmitirte. Quiero que te enganches acá con lo que el Señor quiere para ti y cómo puede cambiar tu vida. ¿Sí? Lo que Dios quiere que sepas acerca de su unción es que tú puedes pedir más. ¿Qué puedes hacer? Pedir más. Así que te invito a que escribas acá: Señor, dame más unción. Vamos, escríbelo. Señor, dame más unción. Y hay un hombre en la Biblia que hizo exactamente eso y dijo: yo quiero más. Ese hombre tenía una unción impresionante, pero antes de tenerla tuvo un hambre por esa unción, quería más, pidió una doble porción de ella en el Antiguo Testamento. No solo la pidió radicalmente, sino que también la persiguió radicalmente. Él la quería de verdad y la quería de su maestro, el profeta Elías. No estoy hablando de cualquier profeta, ya estoy hablando del profeta Elías. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros que conocemos a Elías, con tener la mitad de lo que tenía Elías, bueno, es suficiente. Pero Eliseo no. Eliseo dijo: no, yo no quiero la mitad. Yo no quiero ni siquiera igual a él. Yo quiero el doble de lo que tiene Elías. ¡Wow! Cuando a Elías le tocaba pasarle la batuta, la autoridad, dejarlo a él en su lugar, ¿sí? Le pregunta a Eliseo: mira, ¿qué quieres de mí? Le dice: yo quiero una doble porción de tu unción. El mismo Elías se asustó porque dijo: ¿Qué? Leámoslo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Era una petición audaz, que, como decía anteriormente, el mismo Elías se sorprendió un poco y le dijo: bueno, cosa difícil has pedido. Vamos a leerlo, ¿sí? Segundo libro de Reyes 2.10. Segundo libro de Reyes 2.10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Te será hecho así, mas si no, no. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto que sucede acá en las Escrituras, una de las cosas que a mí me ha impresionado encontrar en la Biblia es que Dios le responde a las personas que piden cosas osadas, que son audaces cuando le piden al Señor, que no tienen miedo, que no ven a un Dios escaso, que no ven a un Dios que no puede dar o que es tacaño, sino que creen que Él es un Dios bondadoso, que da generosamente. Y eso fue lo que Dios hizo con este aprendiz llamado Eliseo. Dice que inmediatamente, eso tú lo puedes leer en el segundo libro de Reyes 2.10. En el 2.10 está pidiendo, Elías le está respondiendo que es cosa difícil. Y en el 2.11 aparece un carro de fuego con caballos de fuego llevándose a Elías. Cae el manto, Eliseo lo toma y ahora tiene la unción. Lo que quiero que veas es que Dios tiene un deseo tan grande. Lo voy a poner en términos humanos, ¿sí? Porque Dios no lo siente de esa forma, pero lo voy a poner en términos humanos. Está ansioso de darte esa unción.
Está ansioso de que tú lo quieras. Está ansioso de que tú lo desees. Porque él pudo haber esperado un montón de tiempo para que eso sucediera, pero no. Eliseo pidió, Elías respondió, y en el siguiente versículo está sucediendo. ¿Te das cuenta de lo impresionante de cómo Dios le responde tan rápido a Eliseo? Y es lo que Dios quiere hacer contigo también. Dice la Escritura que Eliseo hizo 16 milagros. Entre ellos resucitar a un niño, aumentar el pan de cebada, la multiplicación. Cosas impresionantes, increíbles, ¿sí? Y Elías hizo 8 milagros. Está la doble unción. Eso es lo que yo quiero que tú puedas recibir de parte del Señor. El Señor te ama tanto que quiere que tú disfrutes de su gracia y de su presencia sobre tu vida. El libro de Jueces, capítulo 1, versículo 15, nos habla acerca de una mujer, hija de Caleb, llamada Acsa. Esta mujer tiene una cosa peculiar que me llama la atención, porque ella se acerca con su papá y le dice lo siguiente. Ella entonces le respondió, Jueces 1:15, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Quiero que entiendas que los manantiales en la Biblia son una imagen de la unción de Dios. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, los manantiales superiores son una imagen del Espíritu de Dios sobre nosotros con poder, como vino sobre los héroes del Antiguo Testamento, que ya mencioné. Y los manantiales inferiores son una imagen del Espíritu que reside en nosotros como creyentes y que somos guiados a través de Él en nuestra vida diaria. Debido a que Jesús nos ha hecho justos por su sangre, nosotros no solamente podemos tener al Espíritu sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Sobre nosotros sería como lo tuvo David, Gedeón, Sansón, pero nosotros podemos tener su unción morando, habitando dentro de nosotros para enseñarnos y guiarnos todas las cosas, dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera carta de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. Entonces es importante lo que estamos viendo acá, ¿sí? Ahora, esa es una doble porción, la tenemos sobre, la tenemos adentro, o sea, es impresionante. El regalo de nuestro Padre es algo que solamente tenemos que tomar, dejar que nos llene, ¿sí? Entonces, ¿cómo tomamos esta poderosa unción que Dios está supliendo para nosotros? Lo que tenemos que entender es que la unción no es una cosa, la unción es una persona y su nombre es Jesús el ungido. Entonces aumentamos la unción, si lo podemos decir de una forma, porque la unción es una, ¿no? Pero se hace más visible en nosotros, se hace más manifiesta en nosotros cuando deseamos más de Jesús.
al tomar de Él, sumergirnos en Él, al buscar su presencia, al querer orar, querer ver su belleza, contemplar su hermosura, somos más conscientes de su presencia, somos más conscientes, por supuesto, de su unción y de su poder. El rey David anhelaba esto. Uno de los reyes más ungidos del Antiguo Testamento, de la Biblia, él decía que la presencia del Señor era de la siguiente forma. Salmo 27:4. Mira lo que dice la Escritura. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estas son las hermosas palabras del rey David. Él deseaba, dice, lo único que deseaba y lo que buscaba, lo que quería era que su espíritu estuviera contemplando la presencia del Señor, y eso es lo que tú también tienes que anhelar. Ver su presencia, ver su amor, ver su plenitud. Amén. Pasemos a la siguiente parte del menú. ¿Qué te parece? Una revelación más profunda de su gracia. ¿Cuál sería esta? Una revelación más profunda de su gracia. El Señor constantemente nos está sirviendo más y más de su gracia y está utilizando también la tecnología. Así que puedes usar las diferentes plataformas que hay, redes sociales, para alimentarte de la palabra y estar más consciente de la gracia del Señor y dejar que esta palabra te transforme. Así que sería bueno que encuentres, de todos los pastores que estamos acá en las redes, encuentres siempre palabra de gracia que te haga ver más la dulce presencia de Dios y disfrutar lo que Él quiere para ti. Si tú puedes, mira, esta generación en la que nosotros estamos es, el pastor Joseph Prince le llama la generación de Benjamín. Y es interesante porque esta generación de Benjamín es el hermano menor de José. Y José es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención cómo el Señor habla acerca de Benjamín. Pero las primeras palabras de José para Benjamín son las siguientes en Génesis 43:29. Dios misericordioso esté contigo, hijo mío. Con Benjamín. Y yo creo que somos la generación de Benjamín también, porque estamos viendo cosas impresionantes acerca del favor de Dios. Pero ¿cómo describe Dios a Benjamín? Escúchalo. Génesis 49:27. Génesis 49:27. Benjamín es lobo arrebatador o voraz. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Entonces, como nosotros somos comparados con la generación de Benjamín, entonces dice que somos también comparados con lobos voraces. Y no es de extrañar que tengamos un apetito voraz, un hambre insaciable de la que te he estado hablando anteriormente. Pero ¿qué buscamos realmente? A menudo lo que vemos a un lobo es persiguiendo corderos. ¿Los has escuchado? Sí, porque dicen que hay lobos vestidos de ovejas porque quieren comerse a los corderos, ¿no? Entonces hay un lobo que se come cordero. Y el cordero, escucha, es una imagen de Jesús, ¿sí o no? Es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios que fue inmolado. Entonces, el cordero de Dios en la cruz es nuestro Señor Jesús. ¿Y qué comen los lobos? Cordero. Lo que quiero decir es que tenemos un hambre feroz, un hambre voraz del cordero que es Jesús, de su gracia, de su bondad. Así que realmente lo que anhelamos es el evangelio de esa gracia, de esa bondad de Dios. La verdad es que nunca podemos tener suficiente. El evangelio no es una historia que escuchamos una vez y ahí la dejamos. No, es algo más que eso.
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder acá en realidad significa fuerza, habilidad, poder para realizar milagros, poder moral y excelencia del alma, y poder para la influencia que pertenecen a las riquezas y la riqueza, el poder y los recursos que surgen del número, el poder que consiste en nuestro descanso en ejércitos, fuerzas y huestes. Y yo lo que quiero es que tomes el tiempo para que tú puedas profundizar un poco más en esto. ¿Qué es entonces el poder del Evangelio? Significa fuerza, habilidad, poder para realizar milagros, poder moral, excelencia del alma. O sea, eso está poderoso, ¿sí o no? Mínimo escribe acá, ¿sí? Tengo fuerza, habilidad y poder para hacer milagros. Mínimo escribe eso. Fuerza, tengo fuerza, habilidad y poder para hacer milagros. Eso es lo que produce el Evangelio de la gracia. Entonces, cuando más gracia recibes, cuando más comes a Jesús, cuando más te alimentas de Él, más puedes recibir. La generación de Benjamín recibe lo que José también le dio. Dice la Escritura que le dio 5 veces más que a los demás hermanos cuando los vio ya siendo el segundo en mando en Egipto. Le dio 5 veces más en mudas de ropa y 5 veces más comida. Estamos hablando de un lobo, que se come todo. Esa es la imagen que nosotros debemos de recibir de nuestro Señor Jesús, que nos da 5 veces más de unción. Lo que estábamos hablando hace un momento. 5 veces más de unción, o sea, diferentes habilidades y conjuntos de habilidades para funcionar en diferentes roles, como estudiante, como creativo, como hombre de negocios, como actor, como productor, como voluntario en la iglesia. 5 veces más en el alimento natural y en el alimento espiritual. Como decía Génesis 49:21, vamos a devorar la presa del Evangelio, que es nuestro Señor Jesús, y luego lo vamos a compartir, lo vamos a repartir por todos lados donde podamos, compartiendo la palabra del Señor. Así que lo que nos queda es pedir doble. ¿Cuánto hay que pedir? Doble. Dame doble, Señor. Amén. ¿Qué tal si escribes acá? Dame el doble, Señor. Escríbelo, por favor. Quiero animarte a que seas dueño de lo que te he enseñado hoy y durante estos días puedas tú tener una relación con Dios más íntima. Sé más consciente de su presencia. Tómate un tiempo para hablar con Él como que estuvieras hablando con un amigo, conversando, explicándole al Espíritu Santo lo que sientes, lo que vives y dejando que su presencia vaya transformándote. De esa forma, entras al primer menú, que es la unción del Espíritu Santo. Y lo segundo, quiero que tengas una revelación más profunda de su gracia. Entonces, quiero que busques todo el material que yo te he estado hablando acerca de la gracia. Por ejemplo, en Oramos Juntos hay mucho material. Lo escuches, dejes que Dios te hable. Y cada mañana, mientras quizá te estás arreglando, estés escuchando una prédica. Mientras vas a estudiar o al trabajo, estés escuchando otra. Cuando regresas, otra. Y deja que Dios te hable, ¿sí? Y si quieres un material más reducido, pero poderoso igual, ve a mi canal de YouTube. Ahí vas a encontrar programas de 3 minutos que van a comenzar a bendecir tu vida. Y leen esta semana segundo libro de Reyes 2, 1 al 18, Jueces 1, 12 al 15, y Salmo 27, 4 y Génesis 49, 27. Muy bien, vamos a orar para que podamos cerrar este mensaje, ¿te parece? Padre, te pido que todos los que han podido recibir aquí tu palabra sean bendecidos. Que puedan comenzar a darse cuenta que el hambre que tienen es de tu unción y de tu gracia. Revélate a ellos, experiméntalo. En este momento, la gracia de Dios está descendiendo sobre ti. Es el momento de recibir. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Hay más fluyendo sobre ti, descendiendo sobre ti.
Deja que te llene y te abrace. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aprovecha todo lo que el Señor tiene para ti. Amén. Muy bien, que pases una hermosa semana. No quiero terminar sin recordarte que vayas a YouTube y busques el canal de Río Kids y le pongas ahí a los más pequeños de casa que reciban también la palabra. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga. Que pases una linda semana.